A analizar esto en la mesa, que ya también está Facundo con nosotros como todas las noches, y vamos a recibir a Matías Ragnerman, que es economista y director de Ecolatina, la consultora en economía y empresas. Buenas noches, Matías, gracias por estar aquí. Por favor, muchas gracias. ¿Hay un comportamiento en este sentido que se repite y que pueda ser perjudicial o no necesariamente puede ser perjudicial? Sí, a ver, es el tercer reperfilamiento en menos de un año. El primer reperfilamiento lo hizo Hernán Lacunza, el 28 de agosto del año pasado. El segundo reperfilamiento lo hizo Martín Guzmán, el 26 de diciembre del año pasado. Y este es el tercer reperfilamiento. Es distinto a los demás. Los anteriores eran sobre las letras, las famosas letes del Tesoro, y este es sobre otro bono, un bono en pesos. ¿Por qué se reperfila este bono? Bueno, como bien decía antes Giselle, el gobierno hizo dos canjes, lamentablemente salieron mal. En el primer canje habían ofrecido bonos relativamente caros. En el segundo los intentó ofrecer un poco más baratos, lamentablemente salieron mal, y en lugar de emitir, esa emisión hubiese tenido un efecto macroeconómico muy negativo, hubiese acelerado la inflación, porque toda esa plata es de gente que justamente no quería pesos, y como no quería pesos se iba a ir a la brecha. Si se va a la brecha cambiaria, si sube el dólar blue, si sube el dólar MEP, ¿no? El dólar de la bolsa, el dólar contado con liquidación, tiene un impacto no menor en los precios. Entonces, en pos de evitar esa aceleración de la inflación, esa caída del salario que hubiese provocado, el gobierno eligió que el problema de algún modo lo pagaran los acreedores, ¿no? ¿Por qué elige esto? ¿Cuál fue el problema del reperfilamiento de la CUNSA? Las letras, muchas letras las tenían pymes que son su capital de trabajo. Entonces, cuando la CUNSA reperfiló, fueron sueldos que no se podían pagar, proveedores que no se podían honrar, porque los pesos, tener pesos líquidos, es muy caro hoy en día. Entonces, con una tasa de interés tan alta, las empresas tenían esa plata en fondos de inversión. Bueno, la particularidad que tienen estos bonos es que sus acreedores son internacionales. Entonces, reperfilarlos, no pagarlos en tiempo, sí en forma, por lo menos por ahora, pero no pagarlos en tiempo no debería tener un costo en la economía real, en el día a día de la Argentina. Sí, en los mercados. Es como constantemente, ¿no? Sacar de un lado, poner del otro. No tiene efecto en la economía real, pero de puertas para afuera es de un costo alto. Por supuesto, por supuesto. Sí, Facu. Y mensajes quizás confusos que no terminan de ayudar, digamos. ¿Cómo puede impactar en lo que resta de la negociación? Porque esto es solamente un bono del equivalente a 1.600 millones de dólares. Pero ¿qué pasa con el resto? No es nada el bono. De hecho, en marzo vence el doble en millones de pesos, en pesos nada más, y en abril vence el triple. Y el gobierno reperfiló un solo bono. ¿Cuál es la apuesta del gobierno? Bueno, que la reestructuración de la deuda salga bien, generar confianza y que estas licitaciones, en lugar de quedar desiertas, bueno, sean un éxito. Aparezcan interesados en... Exactamente. Ahora hay algo de base que no termino de entender. Cuando el gobierno realiza esta propuesta, ¿no sabe que no van a aceptar? Bueno, eso es una gran pregunta. En líneas generales, lo que se hablaba, por ejemplo, una de las cosas que se le decía mucho a Luis Caputo, el primer ministro de Finanzas de Macri, era que él estaba arreglado, ¿no? Se lo acusaba de eso con los fondos de inversión, porque justamente iba a estas licitaciones ya pautadas, ya charlados, ya había consultado con los bonistas, con los acreedores, con los fondos, y bueno... tenían éxito. Exactamente, eran exitosas. De hecho, estos bonos se emitieron para salir de la primera crisis cambiaria allá por junio del 2018, cuando el dólar había llegado a 30 pesos. Hoy en día eso parece que fue un abismo, pero bueno, la verdad es que habían sido una buena salida en ese momento para el país. Sí, la verdad es que es un problema y abre algunos interrogantes. Una de las grandes críticas que hay es que Guzmán es un teórico, Guzmán es una persona que viene de la academia y bueno, algunos le achacan una falta de conocimiento práctico y eso puede ser una señal. Y vos decís que no influye a lo mejor en la economía, pero... Estos fondos extranjeros a los que se le pateó la deuda, ¿no son los mismos que también van a estar en la mesa en la deuda que también se tiene que reestructurar mayor? ¿Cómo puede influir eso? En definitiva, en todo este tema, porque nosotros dependemos del 31 de marzo para que presenten un plan de que esto funcione bien. Entonces, ¿esto no puede ser un mal antecedente para lo otro? Sí, absolutamente. Yo creo que en realidad es una medida de emergencia, es una medida negativa. Lo que se sopesó fue que la emisión era peor. Eso fue la idea, lo que subyace. De algún modo, la salida exitosa, la salida elegante hubiese sido el canje, por eso el gobierno lo intentó dos veces. Es cierto, también esto lo que vuelve es la amenaza más creíble, porque como vos decías al principio, Axel Kicillof amenazó con que no iba a pagar, intentó reestructurar, amenazó, intentó correr, y bueno, los fondos tenían espalda para bancarse, no se creyeron la amenaza de Kicillof y de hecho, de una u otra manera lo bien que hicieron, porque terminaron cobrando todo en tiempo y forma. Claro. Lo que intentó hacer el gobierno, en este caso, fue justamente evitar repetir esa amenaza no cumplida, esa amenaza no creíble. Bueno, dijo, vos no pensás que no te voy a voltear, vos no pensás que te voy a reperfilar, perdón. Sí, mirá, acá está.
Si no adherís al canje, de hecho, la frase final de este comunicado que ustedes decían, muy duro, fue: quienes entraron al canje van a cobrar como corresponde, van a tener una mejor paridad. Quienes no lo hicieron, ahora les tocará esperar. Una cuestión de castigo. Claro, a la fila, digamos. Decía, ahora les tocará esperar. Como si no pudieran. Claro. A eso voy, quizás pateando un poco el tablero y evaluando la posibilidad de que Argentina vuelva a defaultear. ¿Qué tan malo es para la República Argentina en este contexto y para el futuro? No, es malísimo, es malísimo. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, la consecuencia inicial es un problema de financiamiento a nivel interno y a nivel externo. Se corta el acceso al crédito. Eso por un lado. Otros países, muchos países, depende de cuál sea el default, pero muchos países también te bloquean las exportaciones. Si vos le debes plata al Fondo Monetario Internacional, si vos sos uno de los culpables en realidad de una crisis internacional, bueno, muchos países te bloquean las exportaciones. Ni que hablar de la situación interna. A nivel interno la brecha cambiaria se dispararía, cualquiera que tuviese un peso se iría al dólar. La brecha tiene un impacto posiblemente en las expectativas de los precios y en ese escenario las reservas se caerían mucho. Si las reservas se caen mucho, no hay dólares para importar. Si no hay dólares para importar, hay dos opciones. O restringimos o empezamos a tener muchos tipos de cambio. Es decir, si vos querés importar alimentos, lo haces a un tipo de cambio. Si vos querés importar un bien, entre comillas, no esencial, lo haces a otro tipo de cambio. Esos bienes no esenciales muchas veces empieza a correr la vara y los insumos productivos pasan a ser bienes no esenciales, no solamente los bienes de lujos. Si los bienes no esenciales se empiezan a importar al tipo de cambio paralelo, bueno, ahí vamos a tener un problema con inflación, y si tenemos un problema con inflación, tenemos un problema con el salario. Con lo cual, las consecuencias sobre la economía real de un default, aún en un escenario de control de cambios, en donde el dólar oficial no se dispararía, serían muy negativas, y por eso el gobierno de Alberto Fernández está intentando, por todos los medios, frenarlo. Todas las primeras medidas habían ido en ese tono. De una u otra manera venían más o menos bien. Lamentablemente la noticia de hoy cambió un poco el escenario. Ahora, en la información llana siempre da la sensación que cuando aparece el vencimiento cercano, entre los análisis, los medios, incluso los comportamientos del gobierno, las reuniones y demás, parece como que uno va a estar todo el tiempo, como decíamos en la venta, en un laberinto sin salida. Constantemente. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto en los próximos años que tenemos tantos vencimientos de deuda? Sí, hay una frase que dice al abismo. Sí, a ver, hay una frase que dice: de los laberintos se sale solo por arriba. De algún modo, con la deuda que tenemos hoy no podemos cumplirla. Por eso necesitamos reestructurarla. Si no la reestructuramos, si no vamos, como dice el ministro Guzmán, a un sendero sostenible, no hay salida. Claro. Por eso el gobierno está intentando relajar los pagos y de una u otra manera salir por arriba. Ganar tiempo sobre todo, porque en realidad la proporción de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno no es tan alta, es incluso similar a cualquier otro país de América Latina e inferior a países del primer mundo, digamos. Entonces, ¿lo que se tiene que ganar es tiempo o también se busca una quita? Bueno, ahí hay una gran pregunta, ¿no? Si la deuda hoy es impagable para una economía como la Argentina, en estas condiciones excepcionalmente malas o en las condiciones normales de la economía. El gobierno de Alberto Fernández lo que intenta decir, y el propio ministro Martín Guzmán tenía un paper de octubre del año pasado, donde él dice que no, que si a nosotros nos dan lo que llama un plazo de gracia, es decir, nos suspenden los pagos por 2 o 3 años, ahora el gobierno dice 4, yo me animo a decir como prenda de cambio, para que después bajarlo y decir, bueno, claro, miren, estamos cediendo. Bueno, ahí efectivamente vamos a volver a ser solventes, vamos a volver a ser sostenibles. Es totalmente cierto lo que vos decías de que la relación de la deuda argentina no es tan alta, no es tan mala, no tenemos indicadores tan malos como sí teníamos en 2001-2002, respecto a otros países. La relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno de la Argentina es igual a la de una economía como la de Brasil. Ni que hablar de los países desarrollados que, bueno, en general se pueden apalancar un poco más porque tienen más confianza. Clarísimo. En el gobierno dicen que no muestran su plan económico integral, que lo tienen hasta que no se renegocie con la deuda. ¿No deberían adelantar algunas pautas? Porque eso también genera mucha incertidumbre, incluso con las personas, con los fondos con los que hay que negociar. Sí, yo creo que mostrar el plan integral, esta idea de que hay de mostrar un plan integral, obviamente que si hubiese algo sería óptimo. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el plan integral se determina junto con la negociación de la deuda, depende de la negociación de la deuda. En ese plan integral va a haber que decir cuál es el aumento de las jubilaciones de marzo. Bueno, el aumento de las jubilaciones de marzo, ¿cuál va a ser el resultado fiscal? Ese resultado fiscal, ese aumento de las jubilaciones de marzo va a ser el máximo posible que la negociación de la deuda nos permita. Entonces me parece que es presentar un plan para ir a endurecerlo después. Claro. Yo creo que todavía falta para eso. De hecho, el gobierno... ¿Falta porque no está o falta porque esa estrategia no contar? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que es un plan que de una u otra manera, lamentablemente, se va a tener que definir con los acreedores privados y con el fondo. Hoy en día la mesa de negociación, la mesa de la dirección de la economía argentina,
por la delicada situación de la deuda, está compartida, no depende solo del país. Depende también de lo que decidan de una u otra manera los acreedores Entonces privados. la estrategia va a tener que ser distinta, va a tener que sentarse previamente con los acreedores, no va a decir, este es nuestro plan, acéptenlo o déjenlo, como decía recién Gise. A ver, si van con esa estrategia, lamentablemente va a salir mal. Yo creo que el gobierno se muestra dispuesto al diálogo, por lo menos hay una parte, una ala del gobierno, como ustedes decían. La voz, el tono de Martín Guzmán no es el mismo tono que del comunicado. El tono del comunicado es mucho más parecido al de Axel Kicillof. Es un tono que agrede a los acreedores, que los trata, entre comillas, de malas personas, cuando lo que ellos tienen que buscar es maximizar su ganancia, no hacer beneficencia por la Argentina. Claro. Entonces, si van con esa estrategia, va a salir mal, sobre todo porque estamos buscando negociar la deuda en tiempo récord, ¿no? Estamos buscando negociar la deuda en menos de 2 meses. Ese era otro punto, porque hablamos mucho el año pasado de se terminan los dólares, hay dólares para llegar a marzo, a febrero, y quizás por eso también la fecha límite, que incluso el propio gobierno en su calendario dijo hasta el 31 de marzo tenemos tiempo, parece que esa fecha se puede llegar a correr. De hecho, JP Morgan sacó un comunicado la semana pasada diciendo de que probablemente se extienda ese plazo. ¿Es así o se nos terminan los dólares el mes que viene? Se nos terminan los dólares en abril. En abril, bueno, tenemos un mes más. Exactamente, en abril empieza a salir la cosecha de soja. Claro. Entonces empiezan a llegar de vuelta. Con lo cual el gobierno de Macri, que fue el que en líneas generales fue tomando la deuda, más allá de decir que para pagar qué y demás, pero concretamente los vencimientos responden a las colocaciones de deuda del gobierno de Macri, los ponía justamente en esos meses, en los meses del segundo trimestre, cuando llegan los dólares del agro. Bueno, ¿cuál es el problema? Que si no llegamos al 1 de abril con una reestructuración o con que se ve que la luz al final del túnel, bueno, ahí sí nos van a empezar a no creer, vamos a empezar a ser no sostenibles. Si queremos negociar la deuda en tiempo récord, lamentablemente vamos a tener que resignar justamente una buena negociación. Cuando uno negocia, como se suele decir, con el agua al cuello, bueno, ahí efectivamente resigna, ¿no? Resigna plazos de gracia. Yo entiendo que eso el tiempo juega a favor de los acreedores. Matías, yo entiendo que vos sos economista, ¿no? Pero esto también está muy mezclado con la política. El presidente Alberto Fernández volvió de una gira con muchos gestos diplomáticos y políticos de un supuesto apoyo que van a tener el país con esto de la renegociación de la deuda. Además, hay como un nuevo equipo del Fondo Monetario Internacional que ahora encara la visión de Kristalina Georgieva, que es su actual titular, no quien nos prestó, ¿no? Este enorme paquete de dinero. Ahora, ¿hasta qué punto la política y los gestos políticos tienen un límite cuando después se sientan a hablar de dinero? Es una gran pregunta. Yo creo que los gestos políticos son una condición necesaria. Sin esos gestos políticos es imposible pensar en una reestructuración de la deuda. Con esos gestos políticos no alcanza. Es una condición ex ante, ¿no? Sine qua non, o que es necesaria. Pero obviamente que no alcanzan. A mí me gustaría señalar lo del Papa Francisco, porque si bien tiene un efecto a nivel macropolítico, a nivel internacional, también hay una cuestión a nivel interno. Parte de los que van a marchar mañana, como decía antes Giselle, parte de lo que es la CETEP, parte de lo que son los movimientos populares del país, responden al Papa Francisco, ¿no? Entonces, si desde la Iglesia se pide de algún modo que se tolere un poco el ajuste, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que hacer el mayor ajuste fiscal socialmente viable, porque no nos olvidemos que también están los acreedores, pero también hay una cuestión de que la sociedad es una olla a presión. Entonces, si el Papa Francisco de algún modo calma las aguas, ayuda en realidad a calmar las aguas, y en esto el peronismo también puede contribuir un poco más que Macri, yo creo que la salida, la luz al final del túnel va a estar un poco más clara. No está garantizada, pero sin eso no llegamos, seguro. ¿Verdad qué cosa, no? Porque se venía hablando de que Macri era el presidente del ajuste, pero por H o por B, quien sea que tenía que estar ahora también ajusta. O sea, le tocó a Alberto Fernández, pero se lo criticaba al anterior por ajustar y este no tiene otro camino también. Sí, hay que remarcar que cambió el método de ajuste. Macri enfocaba el ajuste en el gasto primario, que es el tipo de ajuste que recomienda el FMI, que es el tipo de ajuste que los manuales más ortodoxos, más tradicionales de economía recomiendan. No cargar con impuestos al sector privado, sino bajar un poco el gasto público. Alberto Fernández lo que hizo fue cambió el enfoque, es un resultado de ingresos menos gastos, obviamente el resultado fiscal, y lo que está haciendo es subir las retenciones, subir el impuesto a los bienes personales. Bueno, también tuvo un congelamiento. También. ¿Cómo? A la clase media. Totalmente. Aumentó la tasa estadística de las importaciones, que eso va a tener un impacto en la inflación, la compra de dólares para ahorro, la compra de dólar turista. Entonces lo que hizo fue robustecer los ingresos en lugar de bajar al gasto, más allá de, obviamente, el congelamiento de las jubilaciones, que no es menor.
Sí, en el caso de Cristina, por ejemplo, ¿no? Que opina desde afuera y dice lo de la quita. La pregunta concreta es, para no decir los mercados, los hombres de negocios, los inversores, ¿siguen pensando que este es un gobierno bifronte o Alberto pudo despejar esa duda en estos 2 meses de gobierno? Yo me animo a decir que nunca van a dejar de pensarlo. El peso de Cristina es muy importante y desde donde habla también. Yo creo que hay un doble comando, pero que intenta mostrar con una estrategia unilateral. De hecho, Alberto Fernández se encargó de remarcar que con Kicillof estaba todo acordado. Almorzó ayer con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mostrando que hay una estrategia de coordinación común, porque si empiezan a pensar en esa estrategia bifronte, justamente se cae de algún modo la disputa. Yo ahí creo que hay como una suerte de paradoja, porque si al gobierno también le va bien, Alberto Fernández va a querer, en parte, ser el nuevo líder del peronismo y correr un poco a Cristina, con lo cual, si sale mal es un problema, pero si sale bien también hay algunos interrogantes. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque hablando de economía, pero lo que propongo es ya dejar de lado un poco la deuda y hablar de cuáles son las producciones de nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Se arrancan o no arrancan? ¿Te parece? Vamos a un corte, enseguida regresamos. En la última hora del día, el Pollo Cerviño tiene todo listo. Yo estoy horrorizado. Hay cuarentones que están andando en monopatín. ¿Los vieron? Invitados, música y humor. Todo comunicador tiene algo de periodista. Vicentico es el ser humano más difícil para entrevistar. Mirá que soy amigote, ¿eh? En el programa que empieza cuando todo termina. Listo el Pollo, con Natalia Carullas Yo trabajé mucho en publicidad, también te estoy mintiendo. y Brian Rulansky. ¿A dónde va la gente cuando muere? Conducido por el Pollo Cerviño. Yo ayudo en casa, lavo los platos, participo en el chat de mamis. Listo el Pollo, con el Pollo Cerviño. Lunes a viernes a las 23, Canal de la Ciudad. Este verano, las tardes del Canal de la Ciudad se vienen con todo. Esto es Hoy Nos Toca Verano. Mi nombre es Daniel Campomenosi y voy a estar aquí de lunes a viernes. Obviamente no voy a estar solo. Me van a tener que aguantar. Hoy nos toca verano. Lunes a viernes a las 14, Canal de la Ciudad. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. ¡Qué salto hermoso! ¡Las chanchas del burro activaron! Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. ¡Mirá lo que es esto! Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos, cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Sí he sentido, tocando con músicos a lo mejor cubanos o con músicos del Caribe, es que África une todo. Los reemplazos dentro de una tonalidad están dados por los acordes que están dentro de lo que se llama cada pilar armónico. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. Reconocidas personalidades del mundo empresarial, la ciencia y la academia se dan cita en Magistrales. Estamos cambiando del capitalismo al talentismo, ¿no? El talento es la nueva moneda, no es el Bitcoin. Historias de vida con un denominador común: la pasión por emprender. El emprendimiento es como el amor, es querer sin forzarlo, y una pasión y un propósito. Magistrales, con Karina Alonso Piñeiro. Domingos a las 22, Canal de la Ciudad. Justo antes de la cena, Coco Carreño
nos enseña a preparar los platos más ricos desde tu propia cocina. Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Recetas fáciles y rápidas para todos los gustos. Disfruten, cocinen, es fácil y rico. En casa, Cocina Coco. Lunes a viernes a las 19. Canal de la Ciudad. La literatura es un espacio de debate. No puedes hacer visajes raros ni tomar caminos desviados para decirme salteo Borges, excepto que estés destinado a ser el que va a superarlo. Un acto creativo. Desde los 4 años daba vueltas en el patio de la casa de mi abuela y me inventaba historias. Un hecho estético. A mí me pasa mucho de estar filmando con referencias literarias y escribiendo con referencias cinematográficas todo el tiempo. La literatura es un campo de batalla. Generalmente todo lo que yo escribo son novelas o cuentos que me gustaría leer y que no existen. Campo de Batalla, tomo 2, con Daniel Gebel. Sábados a las 19:30. Canal de la Ciudad. Insisto en que estamos tan centrados en el tema de la deuda que muchas veces nos olvidamos de qué es lo que ocurre con el sistema productivo de la Argentina. Cómo hacer para que esas economías tampoco se vengan abajo, como íbamos mencionando en este programa en emisiones anteriores, y que no provoquen un efecto dominó en todo lo que es la cadena económica. Facu, ¿qué es lo que hay que tener o encender alarmas en cuenta con respecto a la economía del país? Sí, hay muchos indicadores que podemos ver de cerca para saber si la economía está arrancando o no, y para eso nos vamos a centrar en un mes que, si bien tiene cierta estacionalidad, lógico, porque es enero y claro, es donde mucha gente está de vacaciones, pero vamos a ver algunos indicadores. Por ejemplo, los picos de la demanda eléctrica es algo clave. Sabemos si producen mucho las empresas cuando están, obviamente, en niveles elevados. La demanda eléctrica, el pico máximo en verano se alcanzó los primeros días de febrero del 2018. Sí, pero con el calor que hizo. Bueno, te estoy hablando de hace 2 años. 2 años. ¿Qué pasó con los calores de la semana pasada, por ejemplo? La demanda eléctrica estuvo un 10% abajo que hace 2 años atrás. Pensá que la población creció, pasaron 2 años, hizo el mismo calor y, sin embargo, la demanda eléctrica fue un 10% menor. Esto en gran medida tiene que ver también con el parate industrial. No olvidemos la cantidad de empresas que salieron de producción y cómo cayó la producción en los últimos años. Entonces, la demanda eléctrica bajó principalmente por aquellos grandes que la consumen, no por nosotros que, sobre bueno, todo, a veces no prendemos el aire acondicionado porque si no viene muy caro. Sobre todo la demanda de las grandes compañías. ¿Qué pasó con, por ejemplo, el sector automotor? Autos. Una de las industrias que más empleo genera también, muy fuerte en el sector industrial. Empezó un enero muy malo, es uno de los peores eneros en lo que va del siglo, una caída del 25,6% en los autos 0 kilómetros. Lo que pasa, digamos, la otra cara de la moneda es que la venta de autos usados repuntó después de venir también de un 2019 muy golpeado. Este dato me llama mucho la atención. Las motos, porque en los últimos años siempre se ha registrado que en las ciudades se empezaron a usar cada vez más motos y justamente también en los lugares más pequeños, aquellos que podían tener un primer trabajo, siempre era mucho más barato comprarse una moto que un auto, entonces también había mucha demanda. Exactamente, y esto se nota sobre todo en las capas medias y medias bajas de la población. Bueno, empezó un enero muy malo también para el sector. 37% abajo la venta de motocicletas 0 kilómetros. O sea, todos indicadores de 2 dígitos abajo en lo que tiene que ver con estos números. Pero tenemos más indicadores, más números vinculados al sector, por ejemplo, pymes. Las ventas del sector pyme que registra CAME mostraron un enero con un 3,5% de caída y hay sectores que cayeron más que otros. Por ejemplo, indumentaria, que cayó prácticamente el doble que este indicador general, 3,5% la venta de pymes abajo en enero. ¿Qué pasa con el sector de la construcción? Uno de los que también genera muchísimo empleo, es de los primeros que se reactiva cuando la economía empieza a crecer y a generar nuevos puestos de trabajo. Podemos ver lo que pasa con los despachos de cemento. 15
20% abajo en enero. Menos. Es el peor mes, es el peor enero desde el 2002. Se despacharon solo 700.000 toneladas de cemento, cuando en la Argentina, en los momentos de mayor producción o de mayor construcción, se llegaron a vender más de 1 millón de toneladas por mes de cemento. Solo 700.000 en este enero. Y un dato que es alarmante es el consumo de carne vacuna. Sigue cayendo, viene cayendo desde hace años. Empezó enero con un 2% de caída el consumo de carne vacuna por habitante, que cerró en torno a los 50 kilos, está por perforar ese piso de 50 kilos por persona por año. Argentina es uno de los países que más carne vacuna consume en el mundo y está siendo reemplazado, entre otros, por la carne de pollo, que ya estaba en niveles altos, es más barato, y la carne de pollo está a punto de superar a la carne vacuna en el plato de los argentinos. En todos los ámbitos que nos trajiste, bueno, menos ventas pymes y el consumo de carne vacuna, estamos hablando de caídas con 2 dígitos. Exactamente. ¿No? O sea, si bien esto puede llegar a tener un piso y empezar como a subir, no es algo que se va a dar en lo inmediato. Habría que ver entonces si estas tendencias van a seguir profundizándose o tocaron un pico para empezar a elevarse. Vamos a la mesa porque se lo vamos a preguntar también a Matías, que sigue acá con nosotros para evaluar, en principio de lo general, ¿no? ¿Cómo se hace o qué posibilidades tiene la Argentina de reactivar su sistema productivo? Bueno, es una gran pregunta que se están haciendo, me animo a decir, casi todos los ministros, los vinculados al área económica de manera directa y también los vinculados al área económica de manera indirecta. Hoy en día el gobierno tiene dos pilares, o está teniendo 2 pilares, pero está enfocado en bajar la inflación. ¿Por qué bajar la inflación es importante? Porque si baja la inflación, mejoran los salarios. Si mejoran los salarios en un contexto en donde el poder adquisitivo está en rojo, está deprimido, bueno, eso se impacta directamente en el consumo. Era la estrategia típica del último tiempo del kirchnerismo. Ahora, yo como consumidora te digo, yo no siento que la inflación esté bajando. No, yo nunca dije que fueran efectivas, dije que tenía 2 pilares. Por un lado, tienen el dólar controlado. Por el otro lado, congelaron las tarifas. ¿Cuál es el gran desafío que tiene Alberto Fernández? Tiene que reactivar la economía sin poder gastar, sin poder aumentar el déficit fiscal, porque históricamente en nuestro país, ¿cómo hacía el Estado para reactivar la economía? Y por eso no era sostenible. El Estado gastaba de más, el Estado ponía plata en la calle y, bueno, eso redundaba en una economía mejor. Hoy en día eso no se puede. Los acreedores, si ven que aumentamos el déficit, nos van a decir ninguna negociación para vos. Claro. Entonces, en ese marco está ese desafío. Entonces, por un lado, hay una política de un dólar quieto y una política de tarifas quietas. Por el otro lado, se está intentando bajar la tasa de interés para aumentar, en realidad para salvar algunas pymes que están ahogadas financieramente. Más de un año y medio, en realidad con tasas en la zona del 70%, lo que generó es un gran problema en la cadena de pagos. Hace un par de semanas, ya casi un mes, quebró una de las grandes productoras de soja, Vicentín. La semana pasada hablamos ayer del tema. Quebró una más chica, Guardati Torti. Lo que muestran es que la situación financiera del sector local está muy mal. Entonces, el gobierno está con esos 2 pilares, intentando, no me animo a decir reactivar la economía, sino estabilizarla. Primero, que deje de caer. Yo creo que si este año la economía cierra con una caída del PBI del orden del 1,5%, es entre comillas, un buen negocio. Lamentablemente, la economía en el primer trimestre no se va a recuperar, yo creo que en el segundo trimestre tampoco, y si la negociación de la deuda sale bien, para la segunda mitad del año podríamos empezar a ver por ahí que las caídas empiecen a achicar. No, para completar la pregunta de Diana, entonces, si vos decís tarifas congeladas, dólar quieto, que es una política, ¿por qué siguen aumentando los precios de los alimentos? O sea, ¿esto significa que los acuerdos de precio, el Consejo Económico y Social, que todavía no se mandó al Congreso para votar, no sirven en este país? Yo no me animo a decir que no sirve porque todavía no se puso en marcha. ¿Cuál es el problema de esos planes? Cuando esos planes se anuncian, pero no se concretan, los empresarios suben por las dudas para llegar con el mayor colchón, con el mayor oxígeno posible al momento de la firma del acuerdo. Eso pasó con precios cuidados y eso está pasando con el Consejo Económico y Social, que es una medida anunciada incluso durante la campaña, pero bueno, todavía no concretada, todavía ni siquiera tuvo la primera mesa. Entonces, por ahora la inflación no baja. Y no es gratis que con un dólar congelado y que con tarifas congeladas la inflación no baje. ¿Por qué? Porque por un lado hay que aumentar el gasto en subsidios justamente para mantener esas tarifas planchadas. Por el otro, se va perdiendo competitividad. Es decir, el dólar va quedando rezagado frente a la inflación. Con el salto de lo que había pasado en agosto, después de las PASO, la competitividad estaba muy bien, ¿no? Había mejorado mucho.
Hoy en día estamos en línea con el promedio histórico de los últimos 20 años, con lo cual no hay tanto espacio para seguir atrasando. Si a eso le sumamos la suba de retenciones, el espacio para seguir con este dólar congelado, si la inflación no cede, es nulo. Se habla mucho de la deuda pública, de reestructurar la deuda pública, pero muchas empresas también están complicadas. Mencionaste el caso de Vicentín, Molino Cañuelas, el mayor molino harinero, digamos, de la Argentina, en realidad tiene 9 plantas, también viene arrastrando una crisis muy grave. Y hay otras en el mercado que hay rumores de que podrían entrar también en cesación de pagos en los próximos meses. ¿Es así? ¿Se puede dar un efecto dominó en los próximos meses sobre muchas empresas? Bueno, el gobierno lo que quiere justamente es evitar eso. Si vamos al default de la deuda, si reperfilamos toda la deuda en pesos, porque yo antes decía que este bono lo tenían muchos acreedores de afuera, ¿no? Pero eso no pasa con todos los bonos. Las LETES, por ejemplo, que hay que pagar en agosto, no pasa. Parte de los bonos que siguen tampoco pasa eso. Entonces, si el gobierno no paga sus acreencias en tiempo y forma, las empresas que tienen sus activos en esos bonos tampoco van a poder pagar en tiempo y forma. El Banco Central lo que está haciendo de una u otra manera es ir como bombero a apagar los incendios. Hay que ver si sale bien, porque ¿cuál es el riesgo? Bueno, que menos tasa de interés, si el rendimiento de las colocaciones en pesos, si a mí me dan menos por el plazo fijo, ¿qué hago? Bueno, me voy al dólar blue. Si me voy al dólar blue y el dólar blue sube, muchas veces tiene un impacto en la inflación. Hay un punto de la historia, ¿no? de la problemática que yo no termino de entender, porque siempre terminamos, yo intento tratar de entrar en el cómo reactivar el sistema productivo de la Argentina y vuelve el tema de la deuda constantemente. Entonces parece que todo está congelado esperando a la renegociación de la deuda. Ahora, calculemos que la renegociación de la deuda es exitosa. ¿Va a haber dinero para ayudar a todas estas empresas? Si la negociación de la deuda sale bien, lo que va a pasar es que tenemos que pagar menos dólares. Este año, el año que viene, el año... Pero eso no implica también que tengamos mucho más dólares para salvar semejantes monstruos que vienen en caída, como decía Facundo recién, con una posibilidad de efecto dominó que arrastra el resto. No, pero si necesitamos pagar menos dólares, lo que vamos a necesitar es que la diferencia entre nuestras exportaciones y nuestras importaciones sea menor. Porque que la negociación de la deuda sale bien, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que pagar menos. Nunca se nos van a reabrir los mercados. Entonces, si no tenemos que tener tanto superávit comercial, como decimos los economistas, si no necesitamos venderle tanto más al resto del mundo de lo que le compramos, bueno, ahí podemos planchar un poquito más el tipo de cambio. Esto que yo decía, que no hay espacio para que el dólar siga quieto mientras que la inflación no baje, bueno, se relajaría un poco, no habría que ser tan duros. Entonces, si el dólar está planchado un par de meses, yo creo que va a dar dos cosas. Por un lado, va a dar sensación de estabilidad. Más allá de que la estabilidad esté o no esté, va a dar esa sensación. Entonces, la estabilidad se va a generar. Por el otro lado, va a mejorar el poder adquisitivo. En un escenario donde hay cepo, la gente no puede dolarizar sus ahorros, por más que quiera. Entonces, está obligada a consumir, por lo menos una parte. Muchas veces se consumen bienes durables que se compran en cuotas. Yo no estoy diciendo que es una buena medida el cepo, de hecho creo que no lo es. Creo que es una medida de emergencia para una economía que está en emergencia, pero eso no quita que reactive algunos sectores, concretamente, de vuelta, aquellos que venden bienes, en general, que importan bienes, que venden bienes dolarizados, durables, como ser televisores, como ser heladeras, como ser computadoras, que se compran en cuotas. Claro. ¿Cuánto tiempo crees que le va a dar la clase media a Alberto Fernández? Porque vos decías, Alberto cambió el modelo de ajuste, ¿no? Pero siempre queda para el cachetazo la clase media, porque tenés los gobiernos peronistas que ajustan a las clases más altas o que tienen espaldas para soportarlo, o tenés a los gobiernos más de centro derecha que al revés. Entonces, pero en el medio siempre está la clase media. Sí. Para el cachetazo. Sí, a ver, Alberto Fernández cuando toma las primeras decisiones, ¿no? Congela las jubilaciones, ataca al campo con las retenciones y a los que viajan al exterior con el dólar turista. En líneas generales son los tres sectores que votan a Macri, los jubilados, el sector agropecuario y el que puede viajar al exterior, que es una clase media, media acomodada, ¿no? Las clases medias urbanas. Entonces, de una u otra manera, todavía el gobierno no se peleó con sus votantes. Por ahora, a los sectores de menores recursos, que es donde está la base electoral del peronismo, bueno, por ahora les vienen dando, ¿no? Les dieron un aumento a las jubilaciones mínimas, un aumento a la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, que viene muy lenta en la implementación, pero por lo pronto el proyecto está. Entonces, el gobierno está intentando aislar de una u otra manera a sus enemigos con medidas económicas. A sus enemigos no, o sea, a los votantes de otro espacio, si se quiere. Igual ganó por 2 millones de votos, y esos 2 millones de votos no son de ningún lado, te diría, no sé si son de Massa, de quién, pero no eran todos del peronismo. Lo que quiero decir, por eso te digo, ¿hasta cuánto es la clase media que va para un lado o para el otro? Sí. ¿Cuánto crees que se le puede dar
después de tantas crisis de tiempo, hasta exigirle que haya resultados? Yo creo que, a ver, todos los gobiernos tienen un plazo de gracia. El plazo de gracia de este gobierno va a ser muy corto. Yo creo que se va a terminar o se va a estirar con la negociación de la deuda. Si la negociación de la deuda sale bien, si en abril, en marzo o a fines de marzo, si a principios de abril estamos hablando de qué gran ministro fue Guzmán, qué bien que hizo la negociación de la deuda, ese plazo de gracia yo me animo a decir que se extiende por lo pronto hasta 2021. En cambio, si la negociación de la deuda sale mal, no va a haber pesada herencia 2 que valga. Claro. Y ahí puede volar por los aires también Guzmán, digamos. Si sale mal, es el resorte que va a saltar, ¿no? Sí, a ver, Guzmán es un ministro que era poco conocido para la mayoría de los argentinos que estaban en Estados Unidos y en parte hay algo de todo eso, ¿no? Se demoró mucho el nombramiento de Guzmán porque es una, entre comillas, una papa caliente agarrar la economía argentina y el riesgo de fracaso no depende solamente de Guzmán. Guzmán puede tener un plan muy bueno, un plan ideal, pero si los acreedores del otro lado no aceptan ninguna reestructuración, no aceptan ningún canje, están muy duros a ceder, bueno, no va a haber plan ideal que logre salir de esta crisis. Matías, gracias por explicarnos tan claro todo el panorama complejo del país. Por favor. Bienvenido acá, hoy nos toca la noche.